Entonces, una captura para ver la hora. Bueno, buenas tardes a todos los que se encuentran acompañándome el día de hoy. Como ya les había comentado, la sesión de hoy es para abordar un poquito sobre el tema de diabetes mellitus. Vamos a hablar un poquito sobre qué es la patología en sí, cuáles son las recomendaciones alimenticias y también sobre las recomendaciones de ejercicio físico. Voy a desactivar mi cámara para que esto pues no interfiera con cuestiones de audio o cuestiones de que de pronto se ponga un poquito más lento todo esto. He tenido varias fallas de internet ahorita en donde yo radico. Todos tenemos fallas de internet por el hecho de que ha estado lloviendo constantemente. Entonces, para evitar que esto nos pueda llegar a afectar la sesión, voy a desactivar mi cámara. Me da mucho gusto que a pesar de que cambié la hora, hayan podido estar aquí presentes. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Por ahí si no voy a poder estar visualizando el chat, si por ahí alguien me puede apoyar de repente diciéndome si se ve, no se ve, si de pronto se deja de compartir o algo, se lo agradecería mucho. You are currently the only person in this conference. A ver, voy a tener que cambiar de equipo porque no. A ver, denme unos minutitos. Me voy a cambiar de equipo porque no sé qué pasa aquí, que comparto pantalla y me saca. O dejen cambio de navegador para ver si es el navegador el problema. Denme chance. Cerrar campus. Cerrar. Si no me permite esta compu, ahorita me cambio de equipo. You are currently the only person in this conference.
You are currently the only person in this conference. Estoy cambiando de equipo, ¿sale? A ver. Voy a detener un poquito la grabación. Listo, voy a continuar la grabación. ¿Sí pueden visualizar mi pantalla? Sí, ok. Bueno, entonces vamos a comenzar. Pues puede activar su micrófono por cualquier de repente falla que se presente y me avise si se deja de ver o algo, se lo agradezco nuevamente. Ok, entonces el día de hoy vamos a hablar de lo que es diabetes mellitus y ejercicio físico. A manera de introducción, tenemos que la diabetes pues es una enfermedad metabólica que es de tipo crónico y progresivo. Esta pues se va a encontrar caracterizada por esa presencia de hiperglucemia que se debe ya sea a una reducción en los niveles de insulina o a una resistencia de sus efectos. Es un problema actualmente de salud pública, ya que presenta una alta incidencia, prevalencia y también una alta morbimortalidad. Los sujetos que viven con diabetes mellitus tienen un mayor riesgo de desarrollar otro tipo de patologías, principalmente lo que es enfermedad cardiovascular. Esta enfermedad es de 2 a 4 veces superior el riesgo de padecerla en comparación al resto de la población que tenga una edad similar y el mismo sexo. En nuestro país se considera que cada hora hay 38 nuevos casos de diabetes y cada 2 horas mueren 5 personas a causa de las complicaciones originadas por la diabetes. Es por esto que pues es un gran problema de salud pública. Para comenzar a hablar un poquito más sobre el tema, vamos a empezar a abordar lo que sería la regulación glucémica. Es importante que ustedes tengan en cuenta que no solamente los hidratos de carbono tienen un porcentaje de conversión a glucosa, sino que todos los macronutrientes al final de cuentas tienen un porcentaje de conversión a glucosa. En el caso de los hidratos de carbono, el 90% pues se va a convertir a glucosa en un tiempo de 2 horas aproximadamente. Las proteínas tienen un porcentaje de conversión a glucosa de 50%, esto ocurre en 2 a 5 horas, y los lípidos de 10 a 20%, y esto ocurre de 3 a 12 horas. Es por esta razón que de pronto las dietas cetogénicas pues suelen ser una buena opción para ciertas patologías, pero que también de pronto nos quieren vender la dieta cetogénica como de que no nos va a impactar en los niveles de glucosa. Pero aquí estamos viendo que todos los macronutrientes al final de cuentas van a convertirse en cierta proporción a glucosa. El órgano principal que se encarga de toda esta cuestión de regulación glucémica, pues es el páncreas. Es importante que nosotros conozcamos cómo se encuentra conformado el páncreas. El páncreas es un órgano que tiene un peso aproximado de 70 a 110 gramos, mide 4 a 6 centímetros de alto y 12 a 20 centímetros de largo y 2 a 3 centímetros de ancho. Se compone pues de diversas estructuras y se encuentra dividido en 3 partes. Es importante considerar que este órgano, cuando se encuentra en reposo, tiene un color blanco grisáceo y cuando hay trabajo digestivo empieza a tener una congestión sanguínea, por lo tanto también va a adoptar un color rosado.
En cuanto al páncreas, como sabemos, pues este es un órgano que es tanto endocrino como exocrino. Se encuentra conformado en un 1% a 2% de las células que se encuentran en los islotes de Langerhans, y un 18% hay células en los ductos pancreáticos, y el 80% restante lo conforman los acinos pancreáticos. El páncreas recibe un porcentaje de 15% de irrigación sanguínea. En esta imagen ustedes pueden observar cómo se encuentra la distribución de las células del islote de Langerhans, y en el caso del páncreas en sí. Como podemos observar en la imagen, únicamente las células alfa, que son las que producen el glucagón y se encuentran en color rojo resaltadas, son muy poquitas. Tenemos las células beta, que son las de color verde, que tienen una mayor proporción, y las células delta, que son las de color azul, que producen somatoestatina, e igual de las células P, que son los que producen el polipéptido pancreático, se encuentran coloreadas en color azul. Ahora, ¿cómo ocurre esa regulación de la glucosa? Cuando nosotros tenemos un incremento en los niveles de glucosa, vamos a encontrar que va a haber una mayor proporción de células beta trabajando para producir una mayor cantidad de insulina. En el caso de las células alfa, pues estas disminuyen su producción de glucagón para llevar a la normalización de la glucosa. Al contrario, cuando tenemos niveles bajos de glucosa, vamos a encontrar un aumento en la producción de glucagón por las células alfa y una disminución en la producción de insulina por las células beta. Híjoles. A ver. Ya me metí desde mi teléfono. Siguen viendo solo se ve la primera diapositiva. No le debiste dar el teléfono, tú le das pantalla completa. Entonces le dices a esto. A ver, me voy a regresar nuevamente para que podamos observar desde el inicio. Creo que ya las están viendo. Ok, voy a comenzar nuevamente para que podamos ir siguiendo la secuencia de las diapositivas. Entonces estábamos en que vamos a abordar lo que es diabetes mellitus y ejercicio físico. Les comentaba que a manera de introducción tenemos que es una enfermedad metabólica crónica y progresiva que se caracteriza pues por esa presencia de hiperglucemia que es secundaria a una reducción en los niveles de insulina o en la resistencia a sus efectos, y pues se considera un gran problema de salud pública porque, como ya les comenté, en nuestro país cada hora se diagnostican 38 nuevos casos de diabetes y cada 2 horas mueren 5 personas a causa de complicaciones originadas por la diabetes. Comenzamos con la regulación glucémica, en la cual yo les comentaba que todos los macronutrientes tienen un cierto porcentaje de conversión a glucosa. Ustedes pueden visualizar en esta tablita que los hidratos de carbono se convierten en un 90% y esta conversión ocurre en aproximadamente 2 horas. Las proteínas se convierten en un 50% dentro de 2 a 5 horas y los lípidos de un 10 a 20% entre 3 a 12 horas. Por eso les comentaba que lo que ocurre con las famosas dietas cetogénicas, que de pronto nos las quieren vender como de que no nos van a alterar los niveles de glucosa, pero debemos de considerar que todos los macronutrientes tienen un impacto a nivel de glucosa. Aunque es diferente a lo que ocurre con los hidratos de carbono, al final de cuentas sí vamos a tener un impacto sobre lo que es los niveles de glucosa. Hablamos de que el páncreas es el principal órgano que se encarga de toda esta cuestión de la regulación glucémica.
tiene un peso de 70 a 110 gramos, mide de 4 a 6 centímetros de alto, 12 a 20 centímetros de largo y 2 a 3 centímetros de ancho. En reposo presenta un color blanco grisáceo y cuando está en trabajo digestivo va a tener una congestión, por lo cual va a adoptar un color rosado. Dentro de la histología del páncreas encontramos que 1 a 2% de sus células conforman lo que son los islotes de Langerhans, el 18% son ductos pancreáticos y el 80% son acinos pancreáticos. El páncreas pues va a recibir un 15% de la irrigación sanguínea. En esta imagen, que es donde se pueden visualizar los islotes de Langerhans, podemos encontrar que las células que se encuentran coloreadas de color rojo son las células alfa, que son las que producen glucagón. En color verde, que es un 70% aproximadamente, encontramos a la célula beta, que es la que produce la insulina. En color azul encontramos las células de delta y las células P, que son las que producen somatostatina y polipéptido pancreático. Ahora, estábamos hablando de la homeostasis de la glucosa. Cuando tenemos niveles altos de glucosa, vamos a encontrar un mayor trabajo por parte de las células beta para producir o aumentar esos niveles de insulina y un menor trabajo de lo que serían las células alfa porque no necesitamos en ese momento glucagón. Lo contrario ocurre cuando tenemos niveles bajos de glucosa, donde ahí necesitamos una mayor producción de glucagón y una menor producción de insulina. Es importante que nosotros conozcamos cómo es que se produce o se libera lo que es la insulina. En este caso, dentro de la célula beta del páncreas vamos a encontrar unos transportadores de glucosa que se conocen como GLUT2. Es importante que ustedes tengan presente que estos transportadores de glucosa, que son los GLUT2, son independientes de insulina, es decir, no necesitan de insulina para poder utilizarse. Estos transportadores de glucosa van a funcionar como si fueran una especie de sensor y cuando a nivel sanguíneo detectan que hay una alta concentración de glucosa, pues esta glucosa va a empezar a ingresar a lo que es la célula beta del páncreas. Lo mismo ocurre a nivel de hígado, pero ahorita vamos a hablar de lo que ocurre a nivel de páncreas. Al entrar la glucosa a la célula, inmediatamente se va a convertir en glucosa 6-fosfato para evitar que logre escapar de la célula. La glucosa pues va a entrar a lo que es el ciclo de Krebs, la cadena oxidativa y va a lograr la producción de ATP. Este ATP es lo más importante que podemos encontrar de este proceso porque la producción de ATP va a lograr bloquear o cerrar lo que son los canales de potasio sensibles a ATP. ¿Esto para qué? Para que el potasio no pueda escapar de la célula. Y al no poder escapar, los niveles de potasio dentro de la célula van a empezar a subir y va a llevar a una despolarización de la membrana. Esta despolarización de la membrana va a provocar que se aperturen los canales de calcio sensibles a voltaje y por lo tanto va a comenzar a ingresar el calcio adentro de la célula. Este calcio presente dentro de la célula va a provocar que la preinsulina se convierta en insulina y se libere por exocitosis de la célula beta para que pueda llegar a lo que es la circulación y logre disminuir esa cantidad de glucosa que teníamos presente a nivel sanguíneo. Espero les haya quedado claro o si hasta aquí tengan alguna duda. Vamos a hablar ahorita de lo que son los receptores membranales de los monosacáridos o los transportadores de glucosa, que como ya mencionábamos tenemos se conocen como GLUT. Estos actualmente son 14 los que son conocidos. Tenemos desde el 1 al 14, pero aquí los más importantes son el GLUT1, el GLUT2 y el GLUT4. El GLUT1
se encuentra también, es independiente de glucosa y se encuentra principalmente en lo que son glóbulos rojos y neuronas. Imagínense que el GLUT1 tuviera que depender su apertura de la insulina, cómo nos quedaríamos sin energía, porque pues principalmente se encuentra a nivel cerebral, es por eso que es independiente de insulina. El GLUT2 es el que mencionaba ya, que se encuentra en las células beta del páncreas, también en el hígado, en el riñón y en el intestino. Y el GLUT4, que pues es el que más conocemos, este es dependiente de insulina y se encuentra principalmente en el tejido adiposo y en el músculo esquelético. Tenemos el resto de transportadores de glucosa, se encuentran en diferentes órganos, pero los más importantes o los que deben de siempre tener presentes son el 1, el 2 y el 4. Espero si sigan viendo la presentación porque ya no veo que avance aquí. Sí se ve. Ahora, la insulina tiene una vida media de 3 a 5 minutos. Su degradación se lleva a cabo por las insulinasas. Debemos de considerar que tenemos una producción basal de insulina que va de 0.5 a 1 unidad por hora, una secreción pulsátil que va de 2.5 a 10 unidades y pulsos espontáneos que ocurren cada 2 a 3 horas cuando estamos en el postprandio. En total, producimos al día de 20 a 40 unidades de insulina. Es importante que conozcan también los niveles de insulina, dependiendo los valores normales de insulina o péptido C, dependiendo del laboratorio, pues es lo que se nos va a medir. En algunos laboratorios o lo que solicitemos se mide péptido C, que generalmente pues es el que más se suele medir porque tiene una vida media más larga, de 30 a 35 minutos. La insulina basal, sus valores van de 5 a 25 microunidades por mililitro, tiene una vida media de 3 a 10 minutos y generalmente si medimos la insulina de manera postprandial vamos a encontrar de 50 a 200 microunidades por mililitro. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la insulina o por qué ayuda a regular los niveles de glucosa? Una vez que en la célula la insulina logra unirse a su receptor, va a provocar la activación de segundos mensajeros. Estos segundos mensajeros pueden provocar que se activen o se desactiven ciertas enzimas. Estas enzimas pues van a generar que se produzca lo que es la síntesis de glucógeno, la síntesis de grasa, la síntesis de proteína y también la expresión de los genes de crecimiento. Otra función importante pues es la activación de esos transportadores de glucosa. Al final de cuentas, la insulina lo que hace es que esos transportadores de glucosa se puedan traslocar para que lleguen a la membrana y así la glucosa puede entrar a la célula. En esta imagen podemos ver de manera más clara cuál es la acción de la insulina en la célula muscular. La insulina, una vez que se une a su receptor, este receptor se fosforila y va a provocar lo que es la traslocación de los transportadores de glucosa para que la glucosa pueda ingresar a la célula. Sin embargo, este efecto que produce la insulina también se puede lograr a través del ejercicio. El ejercicio puede provocar que los transportadores de glucosa se trasloquen y lleguen a lo que es la membrana celular. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos de la insulina? A nivel muscular genera una mayor captación de glucosa, una mayor síntesis de glucógeno, una disminución de la proteólisis y de la glucogenólisis y tiene un efecto mitogénico. En cuanto a nivel de hígado, aumenta la captación de glucosa, aumenta la síntesis de glucógeno, disminuye la gluconeogénesis y disminuye la glucogenólisis. En tejido adiposo, aumenta la captación de glucosa, aumenta la lipogénesis, disminuye la lipólisis y tiene un efecto mitogénico.
Y en lo que es el islote de Langerhans, pues va a provocar la disminución de la síntesis de glucagón y la disminución de la glucogenólisis. Y en sí, pues estos efectos se traducen de manera general o en lo que más conocemos como en una disminución de la glucosa plasmática. Ahora sí, hasta aquí hay alguna duda porque vamos a empezar a hablar de lo que es diabetes mellitus. Todo lo anterior pues fue como el preámbulo de lo que tenemos que conocer previo a abordar la temática. Puedo ver el chat en estos momentos, así que igual si tienen alguna duda o algo. Si no, para empezar a hablar. Ok, por ahí dicen que todo bien. Ok, ahora sí vamos a empezar a hablar de lo que es diabetes mellitus. Si quieres apaga la otra compu para que no me vaya a bajar el internet. La diabetes mellitus como tal es definida como un conjunto de alteraciones metabólicas que se caracterizan por la hiperglucemia, que es resultante de los defectos en la secreción de insulina, la acción de insulina o ambas. Entonces, como concepto general, lo más importante es que la diabetes mellitus es una alteración metabólica que se caracteriza por hiperglucemia y que puede ser provocada por defectos en la secreción, acción o ambas de la insulina. ¿Cuáles son los signos universales de la diabetes? Pues es la polifagia, la poliuria y la polidipsia. Hay veces que nosotros conocemos como que la diabetes se compone de las 4 P, ¿no? Polifagia, poliuria, polidipsia y pérdida de peso. Pero la verdad es que la pérdida de peso no ocurre en todas las personas. Entonces, los universales serían únicamente estos 3, polifagia, poliuria y polidipsia, y tenemos signos agregados que son la pérdida de peso, el cansancio, la visión borrosa y la susceptibilidad a infecciones. Los niveles de glucosa son los que nos van a permitir diagnosticar esta patología. Cuando medimos la glucosa en ayuno, la persona que presenta niveles de 70 a 100 encontramos que es una glucosa normal, y cuando medimos glucosa postprandial estos niveles deben de ir de aproximadamente 90 a 140. Cuando ya encontramos niveles en ayuno que van de los 100 a los 125, estamos hablando de una glucosa alterada, y en glucosa postprandial de los 140 de los 145 hasta los 200 hablamos de una intolerancia a la glucosa. Y de diabetes estamos hablando que glucosa en ayuno va a ir a partir de los 125 hasta donde llegue. Y en glucosa postprandial sería a partir de los 200 miligramos sobre decilitro. La clasificación y el diagnóstico de diabetes se debe de hacer a través de los estándares de diagnóstico que establece la ADA. En este caso, estos estándares se van actualizando año con año. Sin embargo, desde el 2019 desde el 2010 aproximadamente hasta el día de hoy, los estándares para el diagnóstico de diabetes siguen siendo los mismos. A partir del 2010 fue cuando se agregó lo que es la hemoglobina glucosilada como parte del diagnóstico, pero a partir de ese año no han cambiado hasta el día de hoy. Entonces tenemos que como criterio para el diagnóstico de diabetes sería una glucosa en ayuno mayor a 126 miligramos sobre decilitro, una glucosa 2 horas postprandial durante una prueba de tolerancia oral a la glucosa mayor a 200, una hemoglobina glucosilada mayor a 6.5%, y en cualquier paciente que tenga síntomas clásicos de hiperglicemia o de alguna crisis de hiperglucemia, cualquier glucosa random en plasma mayor a 200 miligramos sobre decilitro. Generalmente, hablando de hemoglobina glucosilada, que es como el nuevo concepto que se empezó a agregar como parte del diagnóstico a partir del año 2010, estamos hablando que una hemoglobina glucosilada de 4 a 5.6% se considera normal, alterada de 5.7 a 6.4, y
ya como tal diabetes mayor a 6.5. Generalmente solemos hacer como una correlación de lo que es el nivel de hemoglobina glucosilada con el nivel promedio de glucosa. Me imagino que lo han visto así en varias literatura, incluso a lo mejor alguno de sus maestros pues de repente les ha hablado de esta correlación. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que son pruebas muy diferentes y que realmente no deberíamos de considerar que la glucosa en ayuno es un resultado similar a la carga oral de glucosa y a la hemoglobina glucosilada. Son valores independientes y se deben de considerar de esta manera. Algo que les puede ser de mucha utilidad para su consulta es lo que es este cuestionario de riesgo de diabetes. Puede ser como que un plus que ustedes puedan agregar al momento de atender a sus pacientes. Este cuestionario permite verificar o medir el riesgo de padecer diabetes tipo 2 a partir de ciertos datos, como es el caso de la edad, el sexo, si alguna vez, en caso de que sea mujer, padeció lo que es diabetes gestacional, si tiene algún familiar con diabetes, si alguna vez algún profesional le ha dicho que tiene la presión alta, si realiza actividad física y en relación a su peso. Esta herramienta ustedes pueden escanear el código QR que ven en pantalla y los va a llevar a este cuestionario en línea, que ustedes van llenando los valores y automáticamente les va a dar el resultado. Consideramos que un resultado mayor a 5 significa o representa un riesgo incrementado de diabetes mellitus tipo 2. Este cuestionario es válido para personas asintomáticas de América Latina y en adultos únicamente. ¿Cómo se clasifica la diabetes mellitus? Tenemos diferentes tipos de diabetes. Encontramos principalmente lo que es la diabetes mellitus tipo 1, la tipo 2, que son como de las que más hablamos, la diabetes gestacional, pero también hay otros tipos específicos de diabetes que vamos a estar abordando. La diabetes mellitus tipo 1 se presenta en un 5 a 10% de los pacientes con diabetes en México y esta principalmente se debe a una destrucción de las células beta, por lo tanto hay un déficit absoluto de insulina. Existen dentro de la diabetes mellitus tipo 2 dos subtipos, incluso 3, en algunas ocasiones se menciona, aquí les voy a mencionar los 3. La diabetes mellitus 1 tipo A es inmunomediada, se caracteriza por una destrucción autoinmune en la cual podemos encontrar, si efectuamos pruebas de autoinmunidad, vamos a encontrar anticuerpos positivos contra las células beta o contra la insulina en un 70-90%. Los anticuerpos que encontramos presentes son los antiinsulina, los GAT65, los IAT-2, IAT2 beta y los antitransportadores de zinc. Estos anticuerpos pues son bastante costosos, no se suelen solicitar, casi siempre se utilizan principalmente para lo que es investigación. Es por eso que la diabetes mellitus tipo 1 generalmente se descubre cuando ya tenemos algún evento que dispara pues esos niveles de glucosa. La aparición de este tipo de diabetes mellitus tipo 1 se va desde los 12 meses de vida o incluso después de los 50 años. Cuando tenemos la oportunidad de tomar esos anticuerpos, si se encuentran presentes un anticuerpo, tenemos el 20% de posibilidades de desarrollar diabetes mellitus tipo 1 y si encontramos 2 o más anticuerpos nos da el 90% de posibilidades de desarrollar diabetes mellitus tipo 1. Si nosotros pudiéramos, si la población pudiera acceder a este tipo de pruebas, seguramente la diabetes mellitus tipo 1 se podría diagnosticar sin esperar que ocurra un suceso. Tenemos también el subtipo B, que se conoce como idiopática. En este caso, los anticuerpos se encuentran negativos, no hay anticuerpos, y se presenta principalmente en sujetos de ascendencia africana o asiática. Y tenemos la diabetes tipo LADA, que se conoce como diabetes autoinmune latente del adulto, y en este únicamente hay anticuerpos GAT, que son los anticuerpos antiglutamato descarboxilasa. ¿Cómo se detecta la diabetes mellitus tipo 1? Vamos a encontrar cetonas en sangre y cetonas en orina.
hay una hiperglucemia franca mayor a 300 miligramos sobre decilitro. Si hacemos una curva de tolerancia oral a la glucosa, aunque rara vez es aplicada, porque pues con esa hiperglucemia obviamente ya no requerimos de una curva de tolerancia oral a la glucosa, pero si la aplicáramos encontraríamos valores mayores a 140 al pasar una hora cuando el sujeto pesa menos de 40 kilogramos, y en aquellas personas mayores a 40 kilogramos encontraríamos una cantidad mayor a 200. Generalmente, dentro de las características clínicas de la diabetes mellitus tipo 1, encontramos que su diagnóstico se da en personas menores de 20 años. En menores de 5 años generalmente son el 20 a 25% de los casos, el resto ocurre entre los 5 a los 10 años, tiene un inicio abrupto que se caracteriza por cetoacidosis, hay una pérdida involuntaria de peso muy marcada, el curso clínico de esta patología es inestable, de repente no es tan perceptible cómo es que va a reaccionar la persona o cómo es que va a avanzar la enfermedad. La complicación principal es la cetoacidosis espontánea y la insulina y el péptido C sérico se encuentran bajos al momento del diagnóstico. Y aquí tenemos cómo es que ocurre esa diabetes mellitus tipo 1. Para empezar, pues vamos a tener una predisposición genética y de pronto tenemos un disparador ambiental, que en el caso de los niños suele ser alguna fiesta infantil a la cual acuden por primera vez, consumen pastel, dulces, etcétera. Entonces esto lleva a que de pronto tengamos un cuadro de hiperglucemia. Esto va a llevar a que durante un tiempo presentemos lo que sería insulinitis, se va a disparar como esa autoinmunidad que ya tenemos predispuesta genéticamente. Vamos a encontrar durante este periodo lo que son los anticuerpos positivos. You are currently the only person in this conference. ¿Me escuchan? Sí. Solo se dejó de compartir pantalla, es que se desconectó. No se ha compartido. Listo. Ya. A ver. Es que yo en el teléfono. Déjenme ver si si están viendo el avance de las diapositivas o solo ven una diapositiva fija. Si ahí las muevo, ¿ven el avance? No avanzan. Es que yo ya no las puedo ver en el teléfono.
pero la última que vi es que estaban como se veía hace rato. Pues pone a dejar de compartir para que puedas volverlo a hacer. Ahí se está descargando. Es que aquí. Pues vuelve a reiniciar. De todos modos no se deja de grabar. Reinicia. You are currently the only person in this conference. Ahora sí ya veo lo que estás haciendo. Listo, creo que ahí ya lo vamos a ver, sí. Ok, entonces eso es lo que va a definir la historia natural de la diabetes mellitus tipo 1, ¿sale? Ay. Ahora, vamos a empezar a hablar de lo que sería la diabetes mellitus tipo 2. Se va a encontrar presente en el 90 al 95% de los pacientes que presentan diabetes mellitus en México y se da por los defectos en la secreción o en la acción de la insulina, que es lo que conocemos como síndrome de resistencia a la insulina. Una herramienta que nos puede permitir detectar esta resistencia a la insulina en las personas es un índice que se conoce como índice JOMA. No sé si han escuchado hablar de él. Este índice JOMA, existen ya calculadoras que son para descargar en la computadora y que nos permite hacer el cálculo automáticamente, pero también lo podemos hacer a mano. Dependiendo en qué unidad yo tenga mis valores, es la fórmula que voy a utilizar. Si el laboratorio me está reportando la glucosa en miligramos, que es lo más común, voy a hacer el índice JOMA multiplicando los valores de insulina por glucosa y dividiendo entre 405. Si el laboratorio me reporta la glucosa en milimoles, que no es tan común, voy a hacer la operación de insulina por glucosa, pero voy a dividir entre 22.5. Una vez que tenga el valor de lo que es este índice JOMA, si la persona tiene un valor menor a 3, vamos a clasificarla como normal, y si tiene un valor mayor a 3, se va a encontrar ya con una resistencia a la insulina. Los valores menores a 2.6 y mayores a 2.6 aplican para cuando yo tenga mis niveles de glucosa en milimoles. Pero lo más común, como repito, son miligramos. ¿Cuáles son las alteraciones dermatológicas que son más comunes en la diabetes mellitus tipo 2? Vamos a encontrar principalmente lo que es la acanthosis nigricans, que son placas de queratina hiperpigmentadas, y estas van a denotar lo que es resistencia a la insulina. Principalmente se van a ver en cuello, los dobleces de los codos, los dobleces de las rodillas, e incluso en lo que es la zona genital, es donde más vamos a observar. O si la persona pues tiene obesidad, podemos encontrar en los pliegues del abdomen estas
placas de queratina, que muchas veces pues las personas suelen pensar que es mugre y que no se bañaron bien y le tallan y no se quita, pues es acantosis nigricans. Otra alteración dermatológica bastante común en la diabetes mellitus tipo 2 son los apéndices cutáneos, que conoceríamos nosotros como verrugas, principalmente cuando se encuentran en lo que es el área del cuello. Estas son características pues, de resistencia a la insulina, obesidad o diabetes mellitus tipo 2. ¿Cuáles son las características clínicas de lo que sería la diabetes mellitus tipo 2? Es el tener más de 40 años, una historia familiar en el cual un 20 a 50% de mis familiares se presenten o hayan presentado diabetes mellitus tipo 2, presentar obesidad o sobrepeso. Generalmente la diabetes mellitus tipo 2 tiene un inicio insidioso, tiene un curso clínico estable. La complicación aguda más común de esta diabetes es el coma hiperosmolar no cectónico. Hay daño vascular al diagnóstico generalmente porque recordemos que pues es una enfermedad también de cierta manera silenciosa y la detectamos a veces cuando ya tenemos pues varios años con ella. Incluso se dice que cuando detectamos por primera vez la diabetes mellitus tipo 2 es porque ya llevamos 7 años con lo que sería alteraciones en los niveles de glucosa. Y la insulina sérica la vamos a encontrar generalmente como normal o alta al momento del diagnóstico. ¿Cómo es que ocurre la diabetes mellitus tipo 2 o cuál es la historia de la diabetes tipo 2? Encontramos que principalmente vamos a tener a una persona que tenía sus valores de producción de insulina y glucosa normales. De pronto empiezan a mantenerse estables los niveles de glucosa, pero comenzamos a ver un aumento en la producción de insulina y a la par un aumento en esa resistencia a utilizarla. Posteriormente, cuando consideramos que una persona tiene prediabetes, es porque sus niveles de glucosa se empiezan a alterar, ya que la producción de insulina comienza a disminuir, pero esa resistencia a la insulina se sigue manteniendo. Y cuando ya presentamos diabetes tipo 2 es porque la producción de insulina bajó bastante, los niveles de glucosa se alteraron bastante, pero esa resistencia a la insulina sigue estando presente. Al momento del diagnóstico, el 50% de la función de la célula beta se ha perdido. Hasta aquí, ¿alguna duda? Porque vamos a empezar a hablar de lo que sería diabetes gestacional. ¿Todo claro? ¿Me siguen escuchando? Sí, muy bien. Bueno, entonces, al hablar de diabetes gestacional, hay que considerar que el 3 a 4% de las mujeres embarazadas van a presentar diabetes gestacional y esta, al igual que la diabetes mellitus tipo 2, se caracteriza por defectos en la secreción o en la acción de la insulina por ese síndrome de resistencia a la insulina. La diabetes gestacional es una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono, la severidad es variable, aparece o se identifica por primera vez durante la gestación y el 95% de los casos pues va a desaparecer al finalizar la gestación. En este caso, para comprender cómo es que ocurre la diabetes mellitus gestacional, debemos de considerar que durante la primera mitad del embarazo solemos tener un anabolismo facilitado en el cual hay un aumento de tejido adiposo principalmente a nivel abdominal, espalda y muslos, y en la segunda mitad ya tenemos una etapa que se conoce como ayuno acelerado. ¿Por qué? Porque ahí empezamos a tener una mayor utilización de reservas para lo que es el conceptus fetal, que es para mantener el feto, el útero, el líquido amniótico y la placenta. ¿Qué ocurre en esta primera mitad de anabolismo facilitado? Pues hay un aumento en lo que es los niveles de progesterona. Este aumento en los niveles de progesterona va a provocar que también haya una mayor sensibilidad y una mayor secreción de insulina y que las células beta empiecen a trabajar prácticamente al doble, lo cual se va a traducir en un aumento en la utilización de glucosa y en un aumento de la lipogénesis. Este aumento en la lipogénesis nos va a llevar
a un mayor depósito de tejido adiposo y el aumento en lo que sería la utilización de glucosa nos va a llevar a un descenso en los niveles de glucosa en ayuno. Este descenso en los niveles de glucosa en ayuno es lo que nos provoca esa emesis gravídica matutina, es decir, los vómitos matutinos, las náuseas matutinas. Durante la primera mitad del embarazo es algo complicado detectar lo que sería la diabetes gestacional. Es por eso que hasta que no transcurren ciertas semanas, a todas las embarazadas se les manda a hacer una prueba de glucosa, la famosa curva, para poder hacer esta detección. En la segunda mitad, que es cuando tenemos el ayuno acelerado, lo que ocurre es que se mantiene ese aumento en la secreción de insulina, pero comienza a disminuir en cuanto a número y afinidad los receptores de insulina. Asimismo, hay un aumento del lactógeno placentario, de cortisol y de estrógenos, lo cual se traduce en una resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina va a provocar que haya una mayor movilización de las grasas, se convierten las grasas en el combustible materno y hay una disminución de la utilización de glucosa por parte de la madre porque la glucosa va a ser el principal combustible fetal. Por lo tanto, pues esto nos va a llevar al desarrollo de diabetes gestacional. Cuando tenemos en el embarazo una glucosa en ayuno mayor a 85 miligramos sobre decilitro, estamos hablando de que ya hay un riesgo de diabetes mellitus gestacional y una glucosa en ayuno mayor a 92 me diagnosticaría con diabetes mellitus gestacional. ¿Cuáles son los otros tipos de diabetes que se conocen? Es el 1 a 3% de los casos de diabetes mellitus y esta diabetes se conoce también como diabetes secundaria y la vamos a encontrar principalmente en lo que son enfermedades genéticas. Como tal, en estos pacientes no podemos decir que tenemos diabetes mellitus tipo 1 o diabetes mellitus tipo 2, sino que tenemos una diabetes secundaria al propio padecimiento de la persona. Es común en el síndrome de Prader-Willi, en el síndrome de Turner, en el síndrome de Down, en el síndrome de Wolfram. También en algunas enfermedades del páncreas exócrino, como es la pancreatitis, los tumores y la fibrosis quística. En las endocrinopatías, como es la acromegalia, el síndrome de Cushing, el hipotiroidismo, el feocromocitoma y el glucagonoma. Y también tenemos algunos otros defectos genéticos que se conocen como diabetes tipo MODY, en lo cual, pues, dependiendo la mutación, sería el tipo MODY que tendríamos. Hay diabetes mellitus inducida por fármacos, principalmente por glucocorticoides, tiazidas, betabloqueadores e interferón, y por infecciones como enterovirus, rotavirus, rubiola. La rubiola generalmente se presenta como la causa de diabetes en el 30% de los casos nuevos. Tenemos el citomegalovirus que incrementa en un 30% el riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 1 entre los 5 a los 30 años y Epstein-Barr. Ahora vamos a pasar a lo que sería la alimentación en la diabetes mellitus. Para comenzar, pues la dieta debemos de considerarla como un elemento clave tanto para la prevención como para el tratamiento de las complicaciones de la diabetes. En este tipo de padecimientos solemos utilizar más de 3 comidas al día. Generalmente se oferta lo que sería una dieta en quintos. Pueden ser incluso más tomas, pero lo más común es que sea una dieta distribuida en quintos. ¿Cuáles son los objetivos del plan de alimentación de estos padecimientos? Pues lograr un peso ideal, lograr que en el caso de que hablemos de diabetes mellitus tipo 1, el paciente tenga un crecimiento y un desarrollo normal, mantener la glucemia normal o dentro de los objetivos o metas que nos establecen las diferentes asociaciones, mantener también concentraciones óptimas de lípidos, porque una de las principales causas para esos eventos cardiovasculares que les mencionaba en la introducción del tema es el hecho de que los pacientes tengan unas concentraciones altas de lípido y esto los lleva al desarrollo de aterosclerosis y la aterosclerosis es la principal causa de todos los padecimientos cardiovasculares que se presentan en el paciente que vive con diabetes. También es el plan de alimentación es una manera de prevenir y tratar complicaciones y mejora el estado de salud en general. ¿Cuáles son las metas en este tipo de pacientes? Lograr una hemoglobina glucosilada menor a 7%.
cuando hablamos de personas que no tienen algún otro padecimiento y que son jóvenes, vamos a buscar niveles de 6 a 6.5%, que son un poquito más cercano a los valores normales. Si se dan cuenta, ese 7% pues se pasa un poquito del 6.5, que es como lo que nos permite diagnosticar diabetes, hay un poquito de flexibilidad. Y cuando tenemos adultos mayores que tienen alguna otra comorbilidad o que incluso son propensos a hipoglucemias, hablamos de mantener valores de 7.5 a 8. En la glucosa preprandial hay que mantener valores de 70 a 130 miligramos sobre decilitro. Glucosa postprandial menor a 180 miligramos sobre decilitro. Mantener la presión arterial en valores de 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Si somos jóvenes, menor a 130 sobre 80. En cuanto al colesterol LDL, pues mantener menos de 100 miligramos sobre decilitro. Y si tenemos riesgo de enfermedad cerebrovascular o ya padecimos enfermedad cerebrovascular, vamos a buscar mantener niveles menores a 70. El colesterol HDL debe ser mayor a 40 en el caso de hombres y mayor a 50 en el caso de mujeres. Los triglicéridos deben de ser menores a 150 y en el caso del tabaquismo pues se sugiere abandonar el hábito, y en el caso del control de peso disminuir lo que sería el peso corporal para lograr un índice de masa corporal saludable. En este caso, cuando hablamos de los niveles de glucosa, es importante que ustedes tengan en cuenta que su paciente debe de tratar de mantener niveles de entre 100 a 140 miligramos sobre decilitro a la hora de acostarse. ¿Esto por qué? Porque obtenemos una mayor cantidad de horas entre pues las horas de sueño. Y si nos acostamos con niveles inferiores a estos valores, vamos a tener un mayor riesgo de hipoglucemia nocturna o hipoglucemia al momento de despertarnos. Entonces, por eso se aconseja que al momento de acostarse el paciente mantenga entre 100 a 140. Hay que considerar que bastantes de estas metas son modificables con la alimentación, como es el caso de los valores de glucosa, la hemoglobina glucosilada, los triglicéridos, el colesterol y la presión arterial. Generalmente son cuestiones que pueden ser modificables o que pueden abonarse a través de la alimentación. Cuestiones ya como el cuidado de riñones, revisar pies, evaluación dental y el hábito tabáquico, pues eso ya les confiere a otros profesionales, pero también nosotros pues debemos de hacer ese hincapié o esa recomendación para que el paciente pues también cuide estos aspectos. En cuanto a lo que nos indica la ADA en sus estándares del 2021, que maneja pues unas metas glucémicas, nos indica que la hemoglobina glucosilada debe ser menor a 7, como ya les había mencionado. La glucosa preprandial debe de estar entre los 80 y 130 miligramos sobre decilitro y el pico postprandial debería de estar en menos de 180. ¿Cuáles van a ser las características de la dieta de estos pacientes? Principalmente hay que considerar el contenido calórico. Buscamos conseguir un peso ideal o razonable porque vamos a tener muchos pacientes que pues van a ir de la mano de la obesidad. En los sujetos con normopeso no necesitamos como que tanto énfasis en lograr pues esa disminución calórica, pero aproximadamente el 80% de las personas que van a presentar diabetes mellitus tipo 2 pues van a ser personas con obesidad. Se considera que para aquellas personas sedentarias podemos aportar 25 kilocalorías por kilogramo. Aquellas personas que tienen un peso normal y que son pues activas, de cierta manera podemos considerar de 30 kilocalorías por kilogramo. Si el paciente se encuentra desnutrido o es muy activo, de plano si hablamos ya de un ejercicio físico más allá de caminata, pues vamos a utilizar de 45 a 50 kilocalorías por kilogramo. Esto obviamente pues va a depender de cómo veamos a nuestro paciente. Generalmente podemos manejarnos entre los 25 a 30 y reservar únicamente esas 45 o 50 si el paciente presenta desnutrición.
La reducción en el caso de que tengamos un paciente con obesidad, pues la vamos a hacer sobre el consumo calórico que tiene nuestro paciente. Generalmente es lo que más se sugiere y puede ir desde las 200 hasta las 500 kilocalorías por día. Si no queremos hacer una reducción calórica, la podemos hacer a través del ejercicio físico, es decir, si el paciente era sedentario, pues no contabilizamos el ejercicio físico dentro de nuestro plan de alimentación y eso va a ser como nuestro déficit calórico. Y tenemos que también considerar la modificación de los hábitos dietéticos. ¿Cómo va a ser la distribución de los nutrientes en estos pacientes? Las proteínas nos deben de aportar de un 10 al 20%. Más adelante les voy a mostrar las recomendaciones en gramos por kilogramo dependiendo cuál sea el objetivo en cuanto a ejercicio de mi paciente. Y en nefropatía se sugieren las guías KDIGO, sugieren restringir a 0.8 gramos por kilogramo. Algunos otros autores señalan que deberíamos de aportar menos de 0.6 gramos por kilogramo. Realmente ahí tendríamos que valorar que si mi paciente a lo mejor tiene insuficiencia renal, pues sí me puedo ir en valores menores a 0.8, quizás si llegara a ese 0.6. Y si solamente tenemos la nefropatía, pues mantenernos en 0.8. Los hidratos de carbono, la mayoría de la bibliografía nos menciona que del 40 a 45% realmente es un valor bajo. Podemos considerar, de acuerdo a la ADA, del 45 al 65%. La ADA afirma que pues aportes menores a 130 gramos al día de hidratos de carbono pues no son recomendables. Un punto importante en estos pacientes es cuidar el aporte de fibra, que debe de ir de los 20 a los 30 gramos al día o 14 gramos por cada 1000 kilocalorías. En cuanto a las grasas, deben de aportar el menos de 10% de las kilocalorías al día de lo que serían ácidos grasos saturados o menor de 7 si el LDL está elevado. De los ácidos grasos poliinsaturados vamos a aportar menos o igual a un 10% y un 10 a 20% de ácidos grasos monoinsaturados. Por lo tanto, nuestra recomendación de grasa iría aproximadamente de un 20 a 30%. El colesterol pues debe de aportarse en menos de 300 miligramos al día. La distribución que vamos a hacer de las calorías y de los macronutrientes de mi paciente, pues vamos a procurar que sea ya sea en 5 o 6 tiempos de comida. En este caso ustedes pueden visualizar una distribución de 6 tiempos de comida. Procuramos que a lo mejor en el desayuno sea un 20 a 30%, a media mañana un 10%, la comida un 30%, la colación que ocurre a media tarde un 10%, la cena un 20%, si cena muy temprano mi paciente, pues antes de dormir puedo incluir otra colación que me aporte un 10% para mantener esos niveles que ya les mencionaba de 100 a 140. Algo que es una herramienta que se puede utilizar bastante bien en estos pacientes es la distribución de hidratos de carbono y de los demás macronutrientes en quintos. ¿Qué es lo que hacen a veces como más efectivo el manejo dietético de los endocrinólogos al nutriólogo? Porque a veces el endocrinólogo tiene mejores efectos en un paciente con diabetes que un nutriólogo, que el endocrinólogo lo que hace es manejar al paciente con valores iguales de hidratos de carbono en todos los tiempos de comida. Por lo tanto, no estamos generando picos diferentes en cada tiempo de comida, sino que se mantienen los picos de cierta manera estable, porque en todos los tiempos de comida le estoy aportando la misma cantidad de hidratos de carbono. A veces eso es complicado porque implica que en todas las comidas el paciente a lo mejor realice una comida como tal y no snacks que de pronto son más fáciles de consumir, sobre todo por el ritmo de vida. Entonces, algo que nos puede funcionar a nosotros es la distribución utilizando quintos. ¿Cómo se hace esta distribución en quintos? Este es un ejemplo. Aquí tenemos en total 1.537 calorías que están divididas en un 53.3% de hidratos de carbono, 16.7% de proteínas y un 30% de grasas, que nos da como tal un 100%. Al paciente se le van a brindar 5 tiempos de comida
yo decido qué tanto le quiero aportar en cada tiempo de comida. Puedo hacerlo de 20% en cada tiempo, o si quiero pues hacer snacks diferentes o que no sean como tal una comida, pues le aporto un porcentaje distinto. Voy a procurar que los porcentajes más altos queden entre el desayuno y la comida. Por eso el desayuno tiene 25, la colación matutina tiene 15 y la comida tiene 30, y que los porcentajes un poquito más bajitos pues me queden en la cena y en la colación vespertina. Una vez que yo decidí cuánto le voy a aportar de mi 100% en cada tiempo de comida, pues voy a empezar a hacer la división de los nutrientes. Aquí, ¿qué vamos a hacer? El total de gramos que calculé, por ejemplo, estos 204.8 gramos, les voy a sacar el 25%. Y eso es lo que yo le voy a aportar en el desayuno a mi paciente. Del 64.5 gramos de proteína, nuevamente obtengo mi 25% y es lo que le voy a aportar a mi paciente en el desayuno. Y de los lípidos hago lo mismo, el 51.2 le saco mi 25% y ahí es lo que voy a aportar en mi desayuno. Ahora, a ese mismo gramaje le saco un 30%, que es lo que aportaría en la comida, un 20% para la cena, 15% para la colación matutina y 10% para la vespertina o lo restante. Si lo quiero traducir a calorías está bien para que me funcione o me sea más claro, pero si no, con los gramos es suficiente. Y ya hago mi cálculo de cada tiempo de comida, distribuyo mis equivalentes para cumplir con estos gramos de carbohidratos, proteínas y lípidos, para que así mi paciente pues tenga un mejor control glucémico. No sé si hasta aquí haya quedado claro cómo utilizar más o menos la herramienta. Es un poquito más complicado, pero tiene mejores resultados que simplemente hacer la distribución de equivalentes a como me nazca, sino que aquí pues ya tengo que cuidar en cada tiempo de comida. Incluso pues aquí sí lo preferible sería darle al paciente un menú para, en caso de que nosotros ocupemos poner, no sé, medio equivalente, pues sea más fácil para el paciente entenderlo. En cuanto al consumo de alcohol, está permitido en cantidades moderadas, solamente no se permitiría si tenemos hipertrigliceridemia, hipoglucemias frecuentes, un mal control glucémico y otras contraindicaciones como puede ser la gestación o la pancreatitis. ¿Cuáles serían las recomendaciones que yo le puedo brindar a mi paciente? Pues preferir alimentos que contengan hidratos de carbono complejos, pero tengo que explicarle pues cuáles son esos alimentos o qué es un hidrato de carbono complejo. Limitar o evitar alimentos que contengan azúcares simples, incluir en cada comida alimentos que contengan hidratos de carbono, proteínas y grasas. En estos pacientes el conteo de hidratos de carbono puede ser una estrategia útil. Asimismo, la utilización del índice glucémico a través del método del semáforo y la carga glucémica pues pueden tener efectos beneficiosos. No se debe de exceder el empleo de edulcorantes no nutritivos. Generalmente la recomendación es no exceder más de 3 piezas. Hay que limitar el consumo de grasas de origen animal, fomentar la utilización de hierbas y especias en la preparación de alimentos y el consumo de alcohol con moderación. En cuanto a las personas que viven con diabetes mellitus tipo 1, hay que hacer un reparto adecuado de las comidas a lo largo del día y hay que coordinarlo con la dosis de insulina que el paciente utiliza. En el paciente que no realiza un ajuste de dosis de su insulina o que de pronto no lleva a cabo lo que sería el conteo de hidratos de carbono, hay que procurar que el aporte de hidratos de carbono sea muy similar tanto entre las comidas como en los días. Es decir, que hoy no coma tan diferente al día de mañana y así sucesivamente. La alimentación en estos pacientes puede sugerirse en 3 a 4 tiempos de comida con horarios regulares y sin saltarse ninguno. En el caso de que el paciente realice ejercicio, si este es planificado, hay que reducir la dosis de insulina, y si de pronto el paciente no estaba en sus planes realizar el ejercicio, porque hablamos principalmente de que son niños, se van a aportar 15 gramos de hidratos de carbono por cada 30 a 60 minutos de ejercicio.
En el caso de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, se sugiere una dieta pues que cumpla con las características de una dieta correcta, que sea adaptada también al tratamiento farmacológico. En el caso de que utilice el paciente insulina, pues hay que adaptar el aporte de hidratos de carbono. El paciente con obesidad debe de reducir la energía consumida para reducir peso. En nefropatía, pues cuidar el aporte de proteínas. La alimentación aquí se sugieren 5 a 6 tomas, igual horarios regulares y sin saltarse. Y hay que considerar que en estos pacientes la realización de ejercicio aumenta la sensibilidad a la insulina, mejora el control glucémico, así como el sobrepeso y la obesidad. Del conteo de hidratos de carbono no lo voy a abordar como tal, pero es importante que lo tengan presente porque es un método que funciona muy bien en las personas con diabetes mellitus. El conteo de hidratos de carbono se puede utilizar tanto como porciones o como por gramos de hidratos de carbono. Generalmente una porción de hidratos de carbono equivale a 15 gramos de hidratos de carbono, lo cual si lo traducimos en cereales sería una porción, en frutas sería una porción, en lácteos sería una porción también, y cuando hablamos de verduras, generalmente 3 porciones de verduras equivaldrían a una porción de hidratos de carbono. Tenemos varios niveles, el que es el básico, que introduce y educa hacia el contenido de hidratos de carbono en los alimentos, es decir, que el paciente conozca qué alimentos sí contienen hidratos de carbono y qué alimentos no contienen. El intermedio, en el cual ya empieza a relacionar los alimentos con su medicación, su ejercicio y sus niveles de glucosa. Y el avanzado, que está principalmente diseñado para personas con diabetes mellitus tipo 1, pues enseña ya a determinar la relación de unidades de insulina con gramos de hidratos de carbono. En estos pacientes, como se va a limitar lo que sería el consumo de azúcares simples, hay que enseñarles a revisar el etiquetado de alimentos, que lo pueden encontrar, el azúcar o la glucosa como tal la van a encontrar con distintos nombres. Podemos encontrarla como azúcar marrón, como melaza, miel, azúcar de remolacha, azúcar de caña, turbinado, jarabe de arce, jarabe de maíz alto en fructosa, azúcar glass, glucosa, sacarosa y fructosa. Cuando utilizamos medicamentos, o estos pacientes utilizan medicamentos más bien, si son secretagogos hay que administrarlos 30 a 60 minutos antes de comer. Cuando son medicamentos como la gliburina, glipizina, glimepirina, se aportan con el desayuno o comida principal. Cuando son medicamentos que tienen una acción corta, se aportan dentro de los 30 minutos antes de la comida. Generalmente esto se los va a indicar el médico, pero nosotros también debemos de conocer por si de pronto el paciente no puso atención o el médico no le explicó bien cómo es que debe de tomarse estos medicamentos. Los sensibilizadores se deben de consumir con el primer bocado de cada comida. Las tiazolinidonas con o sin alimentos, y los inhibidores enzimáticos deben de consumirse con alimentos. Ahora vamos a pasar a lo que sería el ejercicio físico en la diabetes mellitus, que ya sería prácticamente el cierre de esta clase. El ejercicio físico en estos pacientes y en cualquiera es crucial para mantener la salud. Debemos de considerar que el músculo produce hormonas y señalizadores que podrían llegar a tener efectos dentro de todo nuestro organismo. Si tenemos una falta de estas sustancias que generalmente se conocen como mioquinas, o hay una producción distinta de hormonas en un músculo que está inactivo, puede contribuir a que haya consecuencias patológicas en este tipo de pacientes. Las mioquinas que secreta el músculo esquelético tienen efectos en diversos órganos de nuestro organismo. Por ejemplo, en el caso a nivel de hueso, estas mioquinas pueden llegar a inhibir a los osteoblastos. En el caso a nivel de mama, pueden llegar a inhibir aquellas células cancerosas. Y en el tejido adiposo, por ejemplo, pueden llegar a incrementar la lipólisis, a incrementar la termogénesis, etcétera. Tienen diferentes funciones. Es por eso que es tan importante el ejercicio físico y que se debe de dejar de ver al músculo como algo que sirve nada más para movernos, sino que tiene efectos más allá de solo movernos.
Ya empezó a llover, por lo tanto, si de pronto me desconecto o algo, para que tengan presente eso. En cuanto a los mecanismos del ejercicio en la diabetes, ¿por qué el ejercicio va a ayudar al paciente que vive con diabetes? Es porque aumenta la sensibilidad a la insulina, mejora la captación de glucosa. Ya vimos que el ejercicio también va a ayudar a esa translocación de GLUT4, reduce la secreción de las células beta pancreáticas y en general mejora la homeostasis. Estos pacientes, aunque se benefician bastante del ejercicio, no están exentos de riesgo, porque generalmente pues son pacientes, como ya habíamos hablado, que presentan obesidad o que presentan alguna otra patología, así que requieren evaluarse para conocer las condiciones que podrían estar asociadas a que sufrieran enfermedad cardiovascular o que pudieran contraindicar el hecho de que realicen ejercicio. Por lo tanto, son candidatos a pruebas de esfuerzo físico, principalmente en estos pacientes se deben de utilizar pruebas de esfuerzo que son de carácter incremental, es decir, que empezamos como de poquito y vamos aumentando la intensidad para valorar al paciente. Se excluyen los pacientes con problemas neurológicos y no puedo realizar una prueba de esfuerzo físico si el paciente presenta un nivel de glucosa mayor a 250 miligramos sobre decilitro o si tiene menos de 100 miligramos sobre decilitro con presencia de cetonas en orina o si su presión arterial se encuentra alterada. Así también yo debo de considerar que durante el ejercicio el músculo capta más glucosa a comparación de cuando estamos en reposo. No hay que prescribir ejercicio físico si es que mi paciente todavía no controla adecuadamente su dieta, que no lleva un control glucémico, y tener presente que estos pacientes pues tienen predisposición o incluso ya padecen complicaciones micro y macrovasculares. Cuando tenemos pacientes con diabetes hay que considerar que el ejercicio se encuentra desaconsejado si presenta niveles de glucemia entre 71 a 100 miligramos sobre decilitro. El ejercicio siempre va a estar aconsejado en valores de 100 a 200 miligramos y en el caso de los deportistas incluso estos pueden realizar ejercicio con valores superiores a los 350. Hay que considerar también que cuando tenemos un paciente que ronda sus valores previos al ejercicio de glucosa dentro de 178 miligramos sobre decilitro, es más probable que se deshidrate. Valores de 250 miligramos o más es complicado determinar si es seguro o no hacer ejercicio y ya valores mayores a 300 se consideran una contraindicación, siempre y cuando el paciente no sea un deportista, porque ya vimos que en deportistas se pueden utilizar valores más altos. En esta tablita se viene a resumir lo que son las recomendaciones de ejercicio. Menores a 100 no se recomienda ejercicio porque hay riesgo de hipoglucemia. El valor de 150 sería el más correcto para efectuar ejercicio. Mayor a 180 puede ser útil ejercicio vigoroso prolongado, pero hay que controlar cetonas y así sucesivamente. ¿Cuáles son los efectos sobre el control glucémico en el caso de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1? En estos pacientes se produce un descenso significativo de los niveles de glucosa con la práctica de ejercicio aeróbico de moderada intensidad. Cuando estos pacientes realizan un ejercicio de mayor duración o mayor intensidad, tienen un aumento en el riesgo de hipoglucemias y en estos pacientes como tal no se ha detectado una disminución o una mejoría de los niveles de hemoglobina glucosilada. En el caso de los niños hay un mayor riesgo de hipoglucemia que puede ocurrir durante o tras la realización del ejercicio. Y pues en cuanto a la hipoglucemia puede influir mucho el momento en el que se realiza el ejercicio, así como el tipo de ejercicio que estamos realizando. En el caso de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, hay que considerar que el incremento en el ejercicio o en la actividad física se ha asociado con una mejoría a corto plazo de la sensibilidad a la insulina. La práctica de deporte o ejercicio de intensidad moderada hace que haya un efecto a nivel glucémico,
y este efecto puede perdurar desde 2 hasta 72 horas. Es por eso que es común que ocurran hipoglucemias post ejercicio y hay que estar monitoreando a mi paciente. Los ejercicios de duración corta y alta intensidad pueden ser útiles en estos pacientes también. Y la realización ya de ejercicios de resistencia o de deportes como tal pueden ser una opción bastante útil en pacientes que tienen sobre todo dificultad para moverse. Cuando tenemos la realización de un ejercicio muy intenso, este podría llegar a provocar lo que sería un incremento en los niveles de glucosa, es decir, hiperglucemia. Esto se debe principalmente a que hay un aumento en la secreción de catecolaminas y ocurre en la primera o segunda hora post ejercicio. En estos pacientes se ha demostrado que el ejercicio tiene un efecto beneficioso sobre los niveles de hemoglobina glucosilada, logrando reducción de 0.6% aproximadamente, y aquellos que realizan más de 150 minutos a la semana y más intensidad en sus ejercicios tienen mayores descensos de hemoglobina glucosilada. Y aquí están las recomendaciones nutricionales de acuerdo al tipo de ejercicio que vamos a realizar. En el caso de ejercicios de baja intensidad que generalmente duran 30 a 45 minutos, se recomienda que durante el día se aporten 3 a 5 gramos por kilogramo al día de hidratos de carbono. Si mi paciente va a hacer un ejercicio de moderada intensidad y que este dure 1 hora al día, se aportarían 5 a 7 gramos. Si hace un ejercicio de moderada a alta intensidad y este dura de 1 a 3 horas, procuraríamos darle al paciente de 7 a 10 gramos. En cuanto a proteínas, los valores aconsejables de proteínas van de 1.2 a 1.4 gramos por kilogramo. Si mi paciente busca lograr lo que sería una disminución de peso o incrementar su masa muscular o practica halterofilia, voy a procurar darle desde 1.2 hasta 1.7 gramos por kilogramo al día. Como ya hemos hablado, puede haber un periodo de hiperglucemia en algunos pacientes, sobre todo si la intensidad del ejercicio es muy alta. Esto se da principalmente porque ocurre una descompensación en la secreción de hormonas contrarreguladoras, principalmente lo que serían catecolaminas. Esta liberación de catecolaminas pues genera un efecto que puede durar desde 1 hora hasta 1 hora y media o 2 horas. Pero esta hipoglucemia no debería de corregirse, sino que es como un efecto normal. Durante el ejercicio es mayor o más común la presencia de hipoglucemia, sobre todo si el ejercicio tuvo una larga duración. Y podemos tener también hipoglucemia tras el ejercicio, que se produce incluso varias horas después. Por lo tanto, es importante que en estos pacientes hagamos una medición de glucosa previa al ejercicio, que durante el ejercicio se esté monitoreando cada 20 a 30 minutos la glucosa, sobre todo en ejercicios de moderada a alta intensidad. Durante la actividad que dure más de 1 hora y que sea de baja intensidad, se puede monitorear cada hora. Y al terminar y en un periodo de recuperación, cada 2 a 3 horas durante las primeras 8 a 12 horas posteriores. Cuando tenemos un paciente que tiene como tratamiento insulina, hay que utilizar principalmente insulina de acción prolongada si va a realizar ejercicio. Y en caso de que se inyecte insulina posterior al ejercicio o al día siguiente, hay que reducir la dosis. Generalmente la dosis se suele reducir de un 20 a 30% cuando realizamos un ejercicio que dura menos de 60 minutos. 20 a 30% igual cuando duramos alrededor de 1.5, y ya en el caso de más de 2 horas y media pues se debería de individualizar. Esta reducción pues obviamente la va a tener que realizar el médico, pero aquí es importante pues recalcarle al paciente que probablemente vaya a tener una disminución en su glucosa por el hecho de haber realizado ejercicio y que hay que comentarlo al médico para que realice el ajuste, ya que generalmente pacientes que a lo mejor llegaban a utilizar, no sé, 20 unidades de insulina, cuando realizan ejercicio ya necesitan 16 o 15 unidades.
Cuando tenemos hipoglucemiantes orales, aquellos pacientes que tienen un control muy estricto o que tienen un alto riesgo de hipoglucemia, pueden incluso desprenderse de su uso o quizás reducirlo a la mitad. Cuando aquellos pacientes tienen un control moderado, podemos lograr una reducción del 25 al 50% de la dosis del tratamiento, y pacientes con control por encima de un objetivo, o sea que casi no sigan como tal el tratamiento o no se apeguen tan bien, pueden tener un cambio mínimo o nulo. Cuando el paciente es un deportista y realiza ejercicio con constancia, vamos a procurar de que tenga como un kit para estos momentos, en el cual debe de contar con un medidor de glucemia capilar y tiras reactivas, un sistema de medición de cuerpos cetónicos, asegurar su aporte hídrico y poseer hidratos de carbono de absorción rápida para que pueda estarlos administrarnos cada cierto tiempo. Pueden ser bebidas isotónicas, bebidas refrescantes, bebidas energéticas, zumos de fruta, glucosa en tabletas, geles de glucosa o barritas energéticas. Hay que tener un kit de emergencia con glucagón, una pulsera de alerta médica con los datos de la persona que padece diabetes y pues los datos de su médico. Todo esto pues en una bolsa especial para, sobre todo cuando son pacientes que realizan senderismo o este tipo de actividades. Un calzado adecuado y calcetines adecuados también, ropa adecuada al clima y llevar alguna información de contacto. Cuando los pacientes con diabetes presenten una hipoglucemia leve, ¿qué es lo que debemos de hacer? Si la glucemia es menor a 70 miligramos sobre decilitro, hay que detener completamente la actividad deportiva, administrar 10 a 15 gramos de hidratos de carbono de acción rápida, que puede ser glucosa, zumo o jugo o leche, medir el nivel de glucosa capilar y si no ha aumentado, repetir nuevamente la administración de los gramos de hidratos de carbono hasta que logremos pues mejorar o normalizar los niveles de glucosa. Una vez que se han normalizado, podemos ingerir hidratos de carbono de absorción lenta. Si persisten los niveles bajos, hay que acudir a un servicio de emergencia. Cuando tenemos una hipoglucemia grave, hay que activar pues una alerta médica. Si no podemos contar con esta alerta médica, es por eso que en el kit que les mencionaba se sugiere un kit de glucagón. Hay que aplicar glucagón 1 miligramo subcutáneo o intramuscular. Y si el paciente ya se encuentra muy depletado por lo extenuante que puede ser el ejercicio, vamos a requerir del aporte de glucosa intravenosa, y una vez que el paciente sea capaz de deglutir, hay que administrar alimentos, porque recordemos que en la hipoglucemia pues el paciente está como pues demasiado aletargado, no reacciona, y puede parecer que está medio adormilado. Entonces por eso va a interferirse con su habilidad para deglutir. ¿Cuáles son las recomendaciones de entrenamiento en pacientes con diabetes mellitus? Tenemos para el caso de entrenamiento de ejercicios de resistencia cardiorrespiratoria, se sugieren mínimo 3 días a la semana, no más de 2 días consecutivos sin actividad durante 150 minutos a la semana, con al menos una intensidad moderada que va del 50 al 70% de la frecuencia cardíaca máxima. Progresar primero en frecuencia cardíaca, luego en volumen y duración del entrenamiento. En el caso del entrenamiento de ejercicio de fuerza y resistencia muscular, se sugieren mínimo 2 sesiones por semana, preferiblemente 3 en días no consecutivos. Se sugieren 2 a 3 series de 8 a 10 repeticiones. El objetivo final pues es lograr un 75-80% de la fuerza máxima, que se conoce como el test de la RM. Se indica progresar empezar con peso nulo, es decir, con el propio peso del cuerpo, e ir aumentando la carga, es decir, el peso de lo que utilicemos, de las herramientas que utilicemos, y luego las repeticiones. En cuanto a los entrenamientos de flexibilidad, se puede incluir dentro del programa de ejercicio físico, y esto nos permite aumentar el rango de movimiento, la progresión de objetivos y la disminución de lesiones.
Y estas son las recomendaciones de diferentes asociaciones sobre lo que sería el tipo de ejercicio, la frecuencia, la duración y la intensidad. Diferentes asociaciones pues tienen diferente percepción del paciente. Obviamente nos basamos más en las que serían las recomendaciones de la ADA, en la cual pues se permite lo que es ejercicio aeróbico, ejercicio de resistencia, entrenamiento de flexibilidad. Se sugieren más de 5 días a la semana, más de 150 minutos a la semana y de tipo moderado. Si nos damos cuenta, prácticamente todas las recomendaciones coinciden en cuanto a la intensidad, que sería moderada. El tiempo varía un poco, pero generalmente la mayoría mencionan más de 150 minutos. Y los días a la semana en cuanto a frecuencia, esta varía desde los 3 hasta los 7 días. Se sugiere que el paciente post ejercicio consuma de 1 a 1.5 gramos por kilogramo de hidratos de carbono para lograr la reposición de glucógeno muscular y evitar la hipoglucemia. ¿Y cuáles son los beneficios del ejercicio de resistencia en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2? Porque a veces es muy común que optemos por el ejercicio aeróbico, pero el ejercicio de resistencia también nos da bastantes beneficios en estos pacientes, pues es que aumenta la fuerza y la masa muscular, aumenta lo que sería la masa libre de grasa, disminuye la masa grasa, aumenta la densidad mineral ósea, aumenta la capacidad o la defensa antioxidante, disminuye la hemoglobina glucosilada, aumenta el control glucémico, aumenta la sensibilidad de la insulina, aumenta el performance cardíaco, disminuye la presión arterial, aumenta la calidad de vida. Este es uno de los documentos que yo les compartí para lo que serían las recomendaciones de ejercicios, y ya revisaron su plataforma, se habrán dado cuenta que les compartí guías para cada patología del manual prácticamente. Todo esto que vimos en la sesión de hoy es información que ustedes pueden incluir en su manual, que deberían de incluir de hecho, y para que tengan un manual pues lo más completo posible. En el caso de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, hay algunas recomendaciones un poquito puntuales para preejercicio, durante el ejercicio y después del ejercicio. Preejercicio, pues se sugiere que consuman aproximadamente 1 gramo de hidratos de carbono por kilogramo 1 hora antes del ejercicio. Y si el ejercicio es de corta duración, pueden tomar un refrigerio previo entre los 15 a 30 minutos previos al ejercicio, que sería de aproximadamente 15 gramos de hidratos de carbono. Durante el ejercicio se sugiere una ingesta de 30 gramos de hidratos de carbono cada 60 minutos. Y para ejercicios que duren más de 60 a 90 minutos es recomendable que esta administración de hidratos de carbono sea en forma líquida para contribuir a la hidratación. Después del ejercicio hay que administrar de 1.5 gramos de hidratos de carbono por kilo en los 30 minutos posteriores, si el ejercicio duró más de 90 minutos, y 1.5 gramos por kilogramo de peso corporal adicionales 1 o 2 horas más tarde. Hay que monitorear los niveles de glucosa en sangre en intervalos de 1 a 2 horas para evaluar la respuesta al ejercicio. Como en estos pacientes con diabetes mellitus tipo 1 la enfermedad tiene un curso inestable, es un poquito más difícil lo que sería la prescripción del ejercicio. Hay algunas recomendaciones específicas si el paciente ya presenta ciertas complicaciones. Por ejemplo, en el caso de neuropatía periférica se sugieren ejercicios más como natación, ciclismo, ejercicios de brazos. Están contraindicadas las caminatas prolongadas, correr en lo que sería caminadora. No se debe de realizar ejercicios si tienen úlceras. Aquí es muy importante el calzado, cuidar los pies. En retinopatía diabética pues estarían recomendadas actividades de baja intensidad y contraindicadas aquellas actividades que puedan llegar a provocar movimientos bruscos o violentos, como lo es la gimnasia, la yoga o las artes marciales, el boxeo. Hay que no realizar actividad física si se tiene una hemorragia activa, y en este caso, en estos pacientes hay que ir aumentando progresivamente la intensidad
y evitar que la presión arterial pues aumente. En nefropatía diabética están recomendados los deportes aeróbicos de baja intensidad, evitar deportes que aumenten la presión arterial bruscamente, como son actividades físicas violentas o levantar pesos, porque provocan que hagamos lo que es la maniobra de Valsalva, que ya la hablábamos en la clase anterior. Y aquí hay que hacer principal énfasis en la hidratación y el control de la presión arterial. A manera de conclusión, pues tenemos que el ejercicio físico es probablemente uno de los parámetros de la diabetes mellitus más difíciles de controlar. A pesar de que su efecto en general es la disminución de la glucemia, existen momentos en los que podemos provocar un efecto contrario. No debemos olvidar que las personas que viven con diabetes pueden hacer ejercicio y practicar deporte al mismo nivel que cualquier otra persona, siempre y cuando no tengan complicaciones importantes. Y el ejercicio siempre va a ser un componente esencial en el manejo de la diabetes mellitus, tanto como tratamiento como para su prevención. Y pues por esta presentación sería todo. No sé si por ahí hay alguna duda. Lamento los inconvenientes que tuvimos en un inicio. Espero que les sea de utilidad, que les haya gustado, que haya quedado claro. Okay. Agradezco pues su asistencia a la sesión. Qué bueno que al final la pude realizar a pesar de las complicaciones técnicas, que ahorita que está lloviendo no nos afectó tanto. Y pues voy a tratar de darme prisa con las siguientes sesiones para alcanzar a ver todos los temas que tengo planeados para antes de concluir la asignatura. En el transcurso de este fin de semana les estaré compartiendo un video grabado para lo que sería la actividad 2, para aquellos que no estuvieron conmigo en lo que es nutrición y deporte, pues tengan un poquito más claro de cómo se debe de realizar esta actividad. Entonces, si no hay ninguna duda, muchas gracias por su asistencia. Voy a dejar de grabar la sesión y pues en unos momentitos ya cerraré la sesión.